Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, el día después de los anuncios del presidente de la Nación referidos a la presentación del presupuesto que hizo anoche por cadena nacional, poco más de 15 minutos de un discurso que fue considerado como moderado, en el que anunció un proyecto de presupuesto que tiene, por ejemplo, 10,1% de inflación calculada para el año 2026, un dólar de 1.423 pesos para ese año y un crecimiento del 5%. Esos son algunos de los datos que anunció, que en realidad el presidente no hizo números puntuales, pero sí, inmediatamente después de concluido su discurso, bueno, comenzó a circular el proyecto de presupuesto que finalmente ingresó al Parlamento. Será debatido en los próximos días, en las próximas semanas. Veremos si finalmente se convierte en el primer presupuesto aprobado por durante esta administración. Una semana muy intensa, sesión prevista para mañana. 21 temas puestos a debatir en una jornada intensa en la Cámara de Diputados. Y también habrá sesión en el Senado si finalmente convocan. Eso es lo que dicen, pero tenemos entendido que hoy habría una reunión de labor parlamentaria y va a haber seguramente sesión esta semana. Otra semana intensa, nosotros seguimos preguntándonos qué pasa con los años electorales en los cuales no había actividad. No es el caso de este año en el Congreso, hay mucha actividad, pero bueno, vamos primero a los títulos de la jornada. Javier Milei presentó el presupuesto 2026. El Poder Ejecutivo giró los lineamientos centrales al Congreso para su aprobación. Sesión especial. Se oficializó la sesión de diputados para este miércoles a las 13 horas. Tratarán el veto al Garrahan y universidades. Y la Comisión de Salud Social, Acción Social y Salud Pública trataron la emergencia sanitaria, pediátrica y de las residencias nacionales. Eso fue hace unos pocos instantes. Esos son los títulos de esta jornada, una jornada martes de comisiones. Vamos a comentarles, recién acabamos de salir de una de las comisiones, la Comisión de Ciencia y Técnica. Vamos a contarles todo lo que sucedió en la jornada. Hay más comisiones durante esta jornada, pero primero les presento a mi compañero Martín Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien. Sí, decías, bueno, contabas un poco el tema de la actividad en este año impar, en este año electoral, y posiblemente termine, ¿no? con números, con un balance que sea récord para los años electorales. Uno de los motivos principales, el que está a la vista, es que en este caso, bueno, es inédito. Son inéditos los números para el oficialismo. Digamos, la desventaja del oficialismo. Todos los oficialismos anteriores, por lo menos lo que tenemos recuerdo, tenían la posibilidad de frenar la actividad en el año electoral, porque bueno, de esa manera se quedaban con la iniciativa casi exclusiva, ¿no? Podían anunciar, hacer anuncios de gestión, y de esa manera obturaban cualquier iniciativa, cualquier arremetida opositora en el Congreso. En este caso la oposición, y está articulando bastante. Lo dijimos en programas anteriores, de alguna manera hace campaña, ¿no? Claro. Hace campaña con, bueno, todas estas leyes, estos proyectos que impulsó, y también con las insistencias frente a los vetos. Para la oposición es un motivo de campaña. El oficialismo, bueno, busca retomar la iniciativa. Ayer Javier Milei presentó el presupuesto, como decías, no fue tan fino en el anuncio de los números, salvo para anunciar lo que él consideró como mejoras en algunas áreas, ¿no? Respecto de la inflación, en educación, en jubilaciones, en el área de discapacidad. La oposición lo que dice es que, bueno, que superan la inflación de un solo año, de este 2025, que no hay presupuesto, bueno, desde el 2023. Parecía que en este caso el gobierno quiere tratar, a diferencia de los anteriores, un presupuesto. Lo dijo Milei ayer con otro tono, ¿no? Eso fue de lo más destacado en las repercusiones. Hoy Adorni también, el vocero, también de alguna manera desafió a la oposición. No tengan
la dignidad, creo que dijo, de leerlo y de discutirlo. Decencia. La decencia. Ahí está. Y para la oposición, de alguna manera, bueno, ya veíamos recién a Germán Martínez en esta comisión que planteaba críticas o objeciones, pero también yo creo que la oposición, o buena parte de la oposición por lo menos, le va a costar rechazar el presupuesto, más allá de que lo van a discutir y todo, porque hace 2 años que están pidiéndolo, ¿no? Claro. Que haya presupuesto. Claro. Así que bueno, va a ser una discusión interesante. Así es, cosas que le cuestan a la oposición, por ejemplo, llevar adelante las comisiones de hoy. Había todos los pedidos, las reuniones de comisión de hoy eran pedidas por la oposición para tratar proyectos, no necesariamente que afectaran al gobierno nacional, pero les costó llenarlas hoy. Ya se sintió. Veremos mañana si finalmente se entiende que va a haber quórum. Encima está anunciada la reunión, la sesión a partir de las 13, un horario que no es habitual. En general estábamos acostumbrados a que se sesionara a partir de las 11, pero bueno, para darle más tiempo a todos Para dar más tiempo, ¿no? los diputados, que muchos están llegando recién mañana, entonces bueno, por eso arrancaron a las 13, los periodistas nos quejamos un poco porque realmente eso significa que termine más tarde la sesión, pero bueno, en definitiva veremos. Pero les costó, alguna comisión hoy se levantó por falta de quórum. Después vamos a hacer un detalle de ese tema, pero para no alejarnos de la cuestión de lo que fue anoche la presentación del presidente de la Nación, veamos uno de los pasajes de lo que fue el discurso por cadena nacional de Javier Milei. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros, porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos el año pasado, busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. Argentina es un país que tiene mucho para ofrecerle al mundo y que durante décadas se negó a comerciar con el resto del planeta.
Debemos emprender el camino que emprendieron todos los países que actualmente son prósperos y buscar inundar el mundo exportando nuestro talento. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y/o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza. Ahí escuchábamos al presidente de la Nación, un repaso de todo lo que fue el discurso de anoche. Lo peor ya pasó, uno de los pasajes más destacados de su discurso. El equilibrio fiscal no se negocia y esa fue, todo giró en torno a esa frase. Y estamos también, nos acompaña Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo te va, Martín? Bueno, sí, efectivamente, escuchábamos recién al presidente hablando en la presentación del presupuesto que el tono, me parece, ¿no? Fue uno de los temas, el tono que utilizó el presidente fue uno de los temas más destacados, un tono mucho más moderado y con la idea de poder ampliar ciertas partidas que vienen siendo hoy motivo de reclamo, obviamente sujeto al orden fiscal, obviamente o sujeto a que ese equilibrio fiscal no se rompa, pero a partir del 2026, a partir del año que viene, ¿no? Es como una suerte de promesa futura para descomprimir la actualidad, o por lo menos esa fue la sensación que me dejó a mí. Pensé que iba a ser más largo. Pensé que iba a ser mucho más largo la presentación. 15 minutos, más sí, o menos 15. Sí, debe haber no más de 20 seguro. Sí. Para mí debe haber andado en 15, 16 minutos, pero 15 minutos perfectamente podemos decir. También teniendo en cuenta que el año pasado había hecho la presentación acá, digo, en el propio recinto de la Cámara de Diputados, no en una asamblea legislativa porque no correspondía, pero sí ante senadores y diputados. Entonces me imaginé, cadena nacional, que podía llegar a ser más extenso. Bueno, en definitiva, una presentación que hizo mucho énfasis y mucho hincapié en el equilibrio fiscal, pero con esa notita, ¿no? Con la idea de poder ampliar educación, discapacidad, salud, en el año que viene, siempre sujeto obviamente a lo que es el equilibrio fiscal, y en algún momento dijo consensos con los diputados y senadores y gobernadores que estén dispuestos obviamente a generar ese consenso. Bueno, eso me parece que fue lo más importante. Y obviamente una semana caliente esta, porque mañana hay una sesión convocada, hay una nutridísima actividad en las comisiones en el día de hoy. No deja de ser, digamos, el Congreso un foco muy importante de movimiento contra lo que la máxima de los años electorales indica. Totalmente, sí, así es. Bueno, entonces el presidente al momento de dar los datos, por eso el valor del dólar y esas cosas que le agregamos nosotros, el crecimiento y todo eso lo leíamos en el proyecto que comenzó a circular antes de la medianoche, ya empezó a circular, y ahí mirando las sobre la hora, centenares de fojas. Sí, él sí anunció, bueno, 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales. Fue los datos, o sea, puntualmente hizo referencia a los temas que más estuvieron en el tapete en los últimos días y semanas. Aumento del 5% real en jubilaciones, incremento del 17% real en salud. Ahí real... ¿Real qué quiere decir? Ahí. Claro, él dijo sobre la inflación. ¿A eso se refiere? Porque claro, real hubiese sido, porque este... el presupuesto es en base al presupuesto 2023. Claro. Esta comparación. Entonces lo que dijo es por encima de la inflación. No dijo qué inflación, si iba a ser 2024, 2025, 2023. También hubiese tenido que tomarse, ¿no? Porque el presupuesto de 2023 se sancionó en 2022. Claro. Sí. Bueno, al parecer es en base a la inflación de este año. Entonces no sería aumento real, ¿no? Ese porcentaje. Por lo menos eso está diciendo la oposición. También hubo voces críticas de referentes de cada área, ¿no? Por ejemplo, la UBA salió a decir que ratificaba la importancia de que se rechace el veto mañana, porque el anuncio del presidente no lo consideraban suficiente, ¿no? Claro, sí. Y una suba del 5% real en pensiones por discapacidad, o sea, atendió todos los frentes que tiene abiertos en este momento.
Sí, cuando se dice real se habla de incluyendo la inflación, digamos. Real significa Claro, que es un 5%. por sobre la inflación. Claro, más allá de que en lo nominal pueda estar muy por arriba de ese 5%. Claro, él no dijo real. Nosotros ayer Claro. en el diario lo revisamos. No dijo nunca real. Claro, Dijo sobre la inflación. Por encima de la inflación. Siempre dijo eso. Sí. claro. Y entonces, y sobre qué porcentaje, claro, sobre qué dato. Porque el último presupuesto es del 23, claro, o las últimas partidas, se supone. Podría ser sobre la partida que está hoy vigente, que Claro, fue se seguramente entendería actualizada desde el diciembre del 23, Claro. discrecionalmente actualizada. Sí, sí. Así que, O sea, por ahí es un 5 o un 8% desde un piso muy bajo. Claro. puede ser esos datos. Los vamos a seguir analizando, todo el discurso del presidente y todos los datos y todo lo que va a suceder esta semana y lo que sucedió y va a suceder este martes de comisiones, todo después de una breve pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año?
El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Segundo bloque de plenario en vísperas de la sesión tan trascendente que tendrá lugar mañana en la Cámara de Diputados, donde la oposición descuenta que va a tener el quórum y los 2 temas centrales son el tema de los vetos a universidades, financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Sobre el tema nos hablaba en Pasos Perdidos la diputada Margarita Stolbizer.
Por otro lado, tenemos la sesión del día miércoles con una gran cantidad de temas y esto tiene que ver con la puesta de voluntad de que el Congreso efectivamente funcione, que trate efectivamente todos los temas que creemos que están en agenda como deberían estar naturalmente y posiblemente la atención principal está en la insistencia sobre dos temas que ya fueron sancionados como ley por el Congreso y que sin embargo contaron con el veto del presidente. Estos dos temas son la emergencia pediátrica sanitaria, sobre todo por el apoyo al Hospital Garrahan, y el financiamiento universitario. Los dos fueron leyes sancionadas por el Congreso con mayorías muy importantes. El presidente, lógicamente, en ejercicio de una atribución constitucional lo veta y bueno, el Congreso ahora en ejercicio de su atribución constitucional, por supuesto que lo que va a hacer es insistir. Tal cual decías, Fernando, vamos a necesitar contar con el quórum de los 129 para iniciar la sesión, pero puntualmente en estos dos temas, para poder insistir, necesitamos contar con 2/3 de los votos. Y después hay otros temas que están en la agenda también en el orden del día o el temario de la sesión. Uno, tal cual anunciabas, es la reforma a la ley 26.122, reglamentaria de los decretos, que viene con la media sanción del Senado. En diputados, tal vez recuerden ustedes que el año pasado, a través de un trabajo que se hizo durante bastante tiempo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, llegamos a tener un dictamen de mayoría que creo que tiene más de 100 firmas y sin embargo nunca llegamos a tratarlo en el recinto. Entonces, este miércoles se va a emplazar a la comisión para que incorpore esa media sanción del Senado, que tendrá que poner en discusión conjuntamente con el dictamen o el orden del día que nosotros ya tenemos. Así que se emplazará a la comisión y obviamente se le va a poner fecha de dictamen también. Estamos en condiciones de dictaminar rápidamente porque es un tema que ya lo trabajamos. Después hay el rechazo a algunos decretos delegados del Poder Ejecutivo, bueno, puntualmente el tema de la eliminación del Instituto del Agua, que queremos obviamente rechazar, el tema de la Policía Federal, una cosa muy, muy mala en un decreto que reforma el estatuto de la Policía Federal y le da atribuciones de patrullaje digital, entre otras cosas, ¿no? O de abrir el baúl de un auto, bueno, una cantidad de atribuciones a la policía que son inaceptables. Y después el otro de los decretos que queremos rechazar, el 445, es el que dejó sin efecto el ANMAT, la Administración de Materiales Controlados, que había reemplazado el RENAR, el control de armas, y justamente lo que hizo fue dejar sin efecto esta tarea tan importante de control de las armas que debe hacer el Poder Ejecutivo. Esto va de la mano, a mi juicio, la urgencia en tratar este tema. Es un tema que yo he propuesto y que tengo el proyecto de resolución de rechazo del decreto, sobre todo a la luz del acontecimiento tan desgraciado de la semana pasada de una chiquita en una escuela con un arma, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, por supuesto, con el fácil acceso a las armas. Escuchamos a Margarita Stolbizer haciendo un repaso de lo que va a ser la sesión de mañana, que bueno, por la cantidad de temas sería extensísima, pero bueno, los temas que más debate van a llevar y los que van a llevar debate son los dos vetos. En general, las otras cuestiones son, en realidad la oposición va a hacer un intento de tratarlos con los 2/3, no los va a tener en ninguno de los casos, entonces van a ser cuestiones de emplazamientos que no ameritan debate salvo la presentación de los temas. Ahora bien, cuando hablamos de 2/3, un debate va a ser un debate paralelo, para mí por lo menos es la cuestión de cuáles son los números, los votos que se consideran. Porque ayer nos planteábamos el tema de cuáles son los votos que se cuentan para considerar los 2/3. Se sabe que son los positivos, los negativos, y la duda está en las abstenciones. Yo lo hablaba con una especialista sobre el tema, pero del Senado, y me decía, en diputados se cuentan los presentes. O sea, las abstenciones se consideran.
se consideran, claro. Es algo raro, ¿no? Que sea distinto, ¿no? En el Senado Claro, y en en el diputados. Senado no, en el Senado porque amerita, porque la Constitución habilita que cada una de las cámaras lo establezca por el reglamento y, por ejemplo, me decían, en el Senado es donde cuentan para el quórum, pero no son válidos para los 2/3. Artículo 212 del reglamento, el voto será por la afirmativa o por la negativa. El senador presente, con autorización del cuerpo, puede abstenerse de votar. En este caso, el cálculo del quórum y el cómputo de la votación se hará sobre la cantidad de votos que se emitan. Y después sigue el artículo este. Pero la cuestión es que... es como que no existe, por más que esté el senador en su banca. Claro. No da quórum, no existe. Claro, no está. Acá en diputados... La diferencia es... deben ponerse de acuerdo, ¿no? Diputados y Senado y consensuar porque, claro, da lugar a algunas discusiones, como en este caso en diputados, ¿no? Pero ojo que, por lo que me dicen algunos colegas también, que lo han hablado con Adrián Pagán, que es el secretario parlamentario, y dice, acá en diputados, y él dijo, los votos, las abstenciones no se cuentan para los 2/3. Y para el quórum. Sí, para el quórum. Claro. Entonces sería igual que el Senado, en definitiva. Ahora, con una salvedad, si se cuentan para el quórum, sí, pero no para la votación, te puede dar la votación menor a 129. Claro, puede ser, claro. Pero así igual tendrías quórum. Eso ahí ya te hace un poco de ruido. Es un problema, claro, ¿no? Porque en el Senado directamente no cuentan, ni para el quórum ni para... Es una discusión el presidente me parece que se debe estar por cambiar de canal, pero no, esto es muy importante. Y tengan en cuenta por un detalle, un ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia. Emergencia pediátrica salió, cuando se aprobó en diputados, salió con los 2/3 holgados. Pero el tema de financiamiento universitario, si se consideran las abstenciones como parte de los 2/3 para el conteo, entonces no hubo 2/3 ahí. Si no se los cuenta a los que se abstuvieron, ahí sí hubo 2/3. O sea que los quiero ver si mañana pasa algo así y la discusión que se va a armar, bueno, después lo hablamos el jueves. Que se cuenten favorece al oficialismo. ¿No? Que no se cuente, no, a este oficialismo en particular le importa que se cuenten solamente los positivos y negativos, por lo que les conviene. Pero en ese si caso, se cuentan los que se cuentan abstienen, no tenés que... Entonces es al revés, es al revés. Si se cuentan las abstenciones, tiene que ser más, claro. Tenés que sumar más para llegar a 2/3. Más grande. Así es, bueno, es un lío, pero... por ahora lo dejamos así, esperemos que no. Pues lo que dice Martínez, si vos sumás a las abstenciones con el quórum, necesitas un número más grande para llegar a los 2/3. Así es, sí. Claro. Si el universo en vez de ser 100 es 120, bueno, para ese 2/3 tiene, por más que haya 20 que se abstengan. Estamos tirando obviamente todos números hipotéticos. Claro, en el ejemplo que pusiste, si se contaban las abstenciones, no eran 2/3. Si no se contaban, sí. Ya me perdí, pero sí, yo te digo que sí, pero estaba pensando también que mañana, entre las novedades que hay, también mañana va a haber una renuncia en el inicio de la sesión. Renuncia el diputado Sergio Acevedo, asume su reemplazante. No sé por qué, pero se adelanta la... igual Acevedo tenía mandato hasta fin de año, o sea que... Sí, son por meses estos meses nada más. Prades creo que es... no recuerdo la verdad el nombre. Y en el caso, y otro detalle, si vamos a estar muy ajustados, algunos decían, si va a haber que contarlos para el quórum, me parece que va a sobrar, pero para los 2/3 y esas cosas, algunos decían, bueno, miren que el diputado Giordano, de la izquierda, anda allá por Medio Oriente, en el barco humanitario que está, entonces bueno, él no va a estar, así que es una de las bajas. Pero bueno. Entre los temas que se van a tratar mañana está la cuestión de la votación del régimen legal de los DNU, que ahí van a intentar hacer una votación por los dos, van a necesitar los 2/3 para ver si se debate, pero bueno, ese tema nos lo va a contar Martín. Bueno, ahí si tienen los 2/3 se va a sancionar mañana el proyecto y va a ser un adelanto de lo que podría pasar en el caso de que Milei también lo vete. La oposición dice... no debería vetar este proyecto porque no tiene costo fiscal. Claro.
Pero bueno, es fundamental para la gobernabilidad, La chicana. para las decisiones del gobierno. Así que Claro. sí, es una chicana de la oposición. Claro. Pero bueno, en el Senado se aprobó por muy amplia mayoría. Era una iniciativa opositora que no estaba en el radar, podemos decir, a diferencia de otros temas, sí, mucho más debatidos, ¿no? Jubilados, universidades, el área de discapacidad. Este tema no estaba tan presente, principalmente porque el peronismo nunca lo tomó como una bandera. Es el régimen de tratamiento de los DNU, el régimen legal de los DNU, fue diseñado por Cristina Kirchner. Entonces además, bueno, el peronismo es, como se dice, un partido de poder. Nunca, digamos, fue un tema tabú, dijimos, bueno, ese tema no se toca. En este caso, bueno, el Senado avanzó, como decíamos, con mucha contundencia, y en diputados la oposición estima que va a tener los votos. Hay que ver mañana los 2/3. ¿Qué es lo que plantea el decreto? Una diferencia sustancial con el régimen actual. Como sabemos, y lo hemos comentado varias veces en el programa, el oficialismo, los gobiernos, todos, ¿no? Lo que hacen es dormir lo máximo posible el tratamiento de los DNU, porque para que un DNU se rechace, lo tienen que tratar las dos cámaras y conseguir los votos para que haya más votos negativos que positivos en las dos cámaras. Si una de las dos, no es que lo aprueba, si una de las dos no lo trata, el decreto en la actualidad sigue vigente. Si la aprueba una cámara, bueno, más todavía, no importa lo que haga la otra, con la aprobación de una cámara o que ni siquiera lo trate, el decreto sigue vigente, por lo que es más sencillo o menos complicado que un decreto en el Congreso tenga su aprobación, o por lo menos no se rechace, que sancionar una ley, que como sabemos, sí, bueno, tiene que debatirse en las dos cámaras y tener las mayorías que corresponda. El proyecto lo que hace es, bueno, todo lo contrario. Lo que dice es que los decretos se consideran aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas cámaras, ¿no? Es decir, la palabra expresamente lo que apunta es que no haya lo que se dice sanción ficta y por mayoría absoluta de los presentes. Y también, como vemos en esta placa, le asigna un plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación en el boletín oficial. Es decir, cambia, como decíamos, sustancialmente. En lugar de los oficialismos hacer lo posible para que no se traten los decretos, lo que tienen que hacer es, bueno, casi apurarse para aprobarlos en las dos cámaras dentro de los 3 meses desde la publicación en el boletín oficial. Es decir, casi que se publica el decreto y tienen que empezar a juntar los votos. Claro, un poco a poco, digamos, para el tiempo. Me parece que algunos decían de darle 6 meses de vigencia y bueno, se pasó a 3 meses solamente. Muchos dicen, bueno, es un poco el tiempo. Pero bueno, pasaron del otro lado en la exigencia. Sí. Puede ser. También hay una discusión sobre los derechos adquiridos. Tal vez, bueno, si son 3 meses y no 6, tal vez tenga que ver con eso. Hay algunas otras cuestiones que también están en el proyecto, que las repasamos rápidamente. Deben tratar los decretos, eso está también, sobre una única materia. En el caso de que sean más de una materia, tienen que ser decretos diferentes. Esto puede tener que ver con el DNU 7023, que fue una queja, un planteo repetido, ¿no? que comprendía tantas materias que era muy difícil tratarlo. En un momento se discutió sobre si se podía votar por separado, votar por partes, ¿no? Bueno, para que no pase eso, lo que dice este proyecto es que deben tratar sobre una única materia. Después, que cada cámara comunicará a la otra su pronunciamiento dentro de las 48 horas hábiles. Sí. Esto puede pensarse también por si hay una cámara en la que el oficialismo no tenga mayoría, como pasa actualmente, ¿no? Que la Libertad Avanza no tiene mayoría. Bueno, si van a ser 90 días de plazo, que una cámara no frene la comunicación a la otra y se demora el tratamiento. Y después también ratifica que, rechazado un DNU, el gobierno no va a poder dictar otro sobre esa misma materia en el mismo año parlamentario. Eso también lo dice. Claro. Por último, si se puede, en la última placa repasamos cómo salió el resultado en el Senado. Ahí lo tenemos.
56 votos a favor, como decíamos, una amplia mayoría muy superior a los 2/3. Ahí votaron, si eso se traslada a diputados, debería también salir con amplio margen, porque dentro de esos 56 votos están, bueno, todo el peronismo, el radicalismo, la mayor parte del PRO, Sí. porque también fue un... decíamos que el peronismo no lo tenía como bandera. Bueno, para el resto de la oposición sí, lo había planteado. Entonces también le es difícil votar en contra, ¿no? También muchos aliados en el Senado, muchos aliados del gobierno votaban a favor, como Juan Carlos Romero, Beatriz Ávila, Lucila Kressler, los dos santacruceños, Carlos Espínola y Mónica Silva. Del lado del rechazo quedaron muy pocos senadores, 8. Toda la Libertad Avanza, una única senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, y Francisco Paoltroni, ¿no? un ex oficialista. O sea, estuvieron los dos misioneros, que responden a Carlos Rovira, Carlos Arce y Sonia Rojas de Cud. Y entre los ausentes estuvo Luis Juez, 4 radicales cercanos al gobierno, Mariana Yuri, Carolina Lozada, Rodolfo Suárez y Víctor Zimmerman, y un peronista, Antonio Rodas, por ausencia más que por no haber querido votar, por algún motivo. Pero bueno, si se trasladan esos votos de esos espacios a la Cámara de Diputados, también puede salir por amplio margen, incluso hasta se podrían conseguir los 2/3 mañana, que igual es algo difícil. Decíamos, bueno, ¿por qué el peronismo? Eso es motivo de debates, de especulaciones. Incluso hay quienes dicen, bueno, hay que ver si este proyecto termina sancionándose. Es muy probable, tal vez no mañana, pero sí cuando haga falta no 2/3, sino una mayoría simple. Pero bueno, ¿qué va a pasar después si Milei lo veta? El peronismo ahí va a poner énfasis en rechazar el veto, teniendo en cuenta que, bueno, siempre, como decíamos antes, ¿no? Es un partido de poder, es un sistema diseñado por Cristina Kirchner. Bueno, lo que dice el peronismo es que, en este caso, la ex presidenta desde su prisión domiciliaria dio la orden, la instrucción de ir en contra, de bajar, digamos, de modificar su propio esquema. Lo que dicen es por la posibilidad de que a partir de diciembre, bueno, hay que ver cómo queda el panorama en el Congreso, pero bueno, que Milei haga uso de los decretos todavía de manera más pronunciada que hasta ahora. Y además lo que dicen, eso también es discutible, a ver qué piensan ustedes, que por lo general el peronismo no usa tanto los DNU como si otros presidentes de otros partidos. La cuestión es que se muestran, en principio se muestran decididos a que el proyecto avance, que se sancione, y en el caso de que se vete, insistir con el rechazo al veto. Bueno, después eso hay que verlo, ¿no? Sí, lo del peronismo, digamos, es muy relativo y muy discutible. Uno lo que puede ahí decir es, tal vez el peronismo tiene mayoría a veces, bueno, el Senado siempre ha tenido predominancia. En el caso de Macri, que tal vez es el último gobierno no peronista, también tenía minoría en el Congreso. Claro. Igual que este gobierno, ¿no? Sí. Entonces ahí, digo, también como es más fácil... No les queda otra de que... Sí, Macri, hacer decretos. Macri hizo 70. No sé si no les queda otra, pero digamos es una herramienta que tenés en el menú. Que si por ahí tenés un tránsito legislativo más sencillo, y bueno, apostás a que salga por el Congreso. El próximo Congreso, en el caso de que el peronismo vuelva al poder, no falta muchísimo, no va a tener en el Senado un panorama tan favorable, ¿no? Claro, es probable. Seguramente. Pero así todo lo quieren cambiar. Alberto Fernández firmó 179 DNUs. Ahí lo que te Macri dicen 70. Es que, bueno, la pandemia y todo la primera parte de la pandemia hasta que se instaló el esquema virtual, fue todo DNU. Cristina, que estuvo en 2 mandatos, 76. O sea, no firmó tanto. Néstor Kirchner, sí, 236. Dualde, 152. Adolfo Rodríguez Sá, en esa semana que estuvo inolvidable, 6 DNU. ¿6? Uno por día. Bien, bueno, tranqui. De la Rúa, 53. Menem, 195. En 10 años y medio. No está mal. Y Alfonsín, 6. El presidente Milei, 40. Lleva hasta ahora. Es un detalle así. Es relativo también. Néstor gana, entonces. Sí, el promedio. A ver, el promedio. Porque 2.53 dividido en 4 años, ¿cuánto te da?
El promedio Sí. es Adolfo Rodríguez por lejos. Bueno, es 360. uno por día también. Uno por Claro. día, claro. Y De todas maneras, es muy relativo el número, por esto que decíamos antes, ¿no? El DNU 7023 contenía una cantidad Montón de cosas. de reforma de leyes, Es verdad. 300 leyes, que si hubiese sacado ese solo, hubiese quedado como que era el que menos sacó, pero bueno, era... Sí, o si sacaba uno por cada... Eran 300, por claro. cada cosa que se modificaba, claro, Bien. por ahí era 300. Eduardo Duhalde, 110 se le da el promedio. O sea que también está ahí entre los máximos, altos, ¿no? máximos Claro, fueron 2 firmadores, años. firmantes de decreto. Yo lo que siempre digo es para los gobiernos en minoría es un problema, debería ser un problema. Eso lo sabía Macri. Es un problema firmar un DNU porque después te compras toda una... Es muy difícil sostenerlos después para los gobiernos en minoría. O sea, los DNU están buenos para sostener los gobiernos que tienen más de 2/3, que tienen por lo menos más de 1/3 que lo... No, ahí no, que tienen Bueno, pero con el mayorías. esquema actual no tanto, ¿no? Porque fue más una rareza que bajaran un DNU, ¿no? Con Claro. el esquema actual. Sí, por más por que, eso. como decía Pablo, Macri no tenía mayoría. No le ha costado, pero le ha Claro. costado más a Macri cuando estuvo en su momento, pero a lo mejor por una cuestión de pruritos que tenía, cuando le protestaban mucho por los decretos, los transformó. Hubo un mega decreto, por ejemplo, que mandó en su momento y al final lo transformó en 3 leyes, cuando reaccionaron todo el mundo. Pero bueno. En caso de sancionarse este proyecto, lo que probablemente haga es eso, ¿no? Desalentar Claro. la firma de los decretos, porque un presidente puede decir, bueno, si tengo que conseguir los votos en 3 meses en las 2 cámaras, hago una ley, ¿no? Totalmente. Bueno, en discusión de los DNU, mañana a ver qué es lo que votan. Ahora vamos a otra breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos con plenario, martes, día de comisiones. Le hacemos un breve repaso de las comisiones. El transporte, que estaba a las 11 de la mañana, se levantó por falta de quórum. La Comisión de Población y Desarrollo Humano sí se hizo a las 11 de la mañana. Por ejemplo, de ahí, un dato saliente, se va a convocar al titular del INDEC, Marco Labaña, justamente para hablar sobre una reforma, una modificación del sistema de medición del costo de vida, el IPC. También se realizaron las reuniones de Acción Social y Salud Pública, Discapacidad y Ciencia y Tecnología, y en breves instantes, bueno, a partir de las 4 de la tarde está prevista una reunión conjunta de Cultura y Mujeres y Diversidad. La vamos a transmitir acá en DTV, así que en cualquier momento nos vamos a conectar con ellos
Pero antes le vamos a detallar todo lo que se va a tratar mañana en la sesión importantísima de la Cámara de Diputados, y eso lo va a hacer Pablo. Sí, efectivamente, mañana en horas del mediodía está planteada o convocada, mejor dicho, una sesión que está pedida por los bloques de la oposición. Todo indica que va a haber quórum, más allá de que hay varios temas delicados o espinosos, o que, como decía recién Martín y explicaba Martín, van a requerir mayorías especiales, mayorías agravadas. Y acá lo que vemos es que el primer tema que se pone, tal vez pienso yo, esto es un interrogante, lo charlaba con otros colegas, si tendrá que ver el hecho de que hay cierto temor a que en el trayecto de la sesión se empioje la cosa, entonces puede pasar. Nos aseguramos en los primeros puntos lo que queremos que salga. Claro. Siempre puede pasar, ¿no? Siempre puede pasar, tal cual. Y a veces pasa a propósito, pero... A veces pasa a propósito, a veces pasa porque... Bueno, se caldea el ánimo y se va de las manos la situación. Pero decíamos o veíamos recién ahí en la placa el rechazo del veto a la ley de emergencia en pediatría del Garrahan, ¿no? Que obviamente se exigen 2/3 para poder insistir con la ley, ¿no? Esto es siempre se vota por la positiva, no es un rechazo al veto, sino es una insistencia en la ley. Lo mismo el rechazo al veto al financiamiento de universidades, que se exigen 2/3 para poder insistir en la ley. Me parece que estos son los dos temas que estaban como más calientes en lo que tenía que ver con los vetos. Venimos obviamente del rechazo al veto o la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad. Perdón. Entonces venimos un poco con estos temas muy calientes. Y acá vemos que también hay un pedido de informes verbales para lo que es Karina Milei, Lugones y Francos por el tema coimas Andís o supuestas coimas Andís. Hay varios expedientes o hay más de un expediente dando vuelta. Esto que detallaba Martín recién, el nuevo régimen legal para regular los DNU, que tiene media sanción del Senado. Ahí, Pablo, discúlpame, con los pedidos de informes, como si vos hay una serie de proyectos, pusieron varios, ¿no? Sí. Bueno, ahí está claro el objetivo de la oposición de amplificar el tema, ¿no? Porque, bueno, cada autor del proyecto posiblemente tome la palabra. Exactamente. Aproveche como para, bueno, hablar del tema, que puede llevar también un tiempo, ¿no? Más allá de que los dos principales son los vetos, la oposición va a focalizar en ese tema también. Sí, porque es un tema obviamente caliente, es un tema que empezó a quedar un poco fuera de la agenda. Después vino lo que fue el domingo electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Pero está claro que la cuestión Andís sigue dando novedades, sigue estando más o menos instalado. Así que me parece que efectivamente va a ser uno de los motivos que eventualmente pueden calentar fuertemente la sesión. Bueno, decíamos recién esto del nuevo régimen legal para regular los DNU, que viene con media sanción de la Cámara Alta, así que bueno, seguramente va a ser trabajoso y también va a ser otro de los temas que va a ser espinoso y que va a tener mucha discusión, porque según dónde se para cada uno de los espacios. Después también se cuela tema que ya quedó más atrás en lo que tiene que ver con la agenda periodística, que es el fentanilo, ¿no? Sí. Que lo hemos visto también discutido en lo que tenía que ver con la conformación de una comisión o no. Ahí estamos viendo también que hay 5 expedientes y que además hay que, no se pudo avanzar con el dictamen, entonces hay que avanzar en la idea también de poder emplazar a asuntos constitucionales y demás. Y justo ayer estaba convocada, y todavía figura en el temario, a las 14 horas, convocada el plenario de peticiones, poderes y reglamento y asuntos constitucionales, que es la cabecera. Para mañana, decís. Convocaron para mañana el viernes pasado, pero claro, sesión mata comisión, así que los diputados de la oposición mucho problema no se hacen y prefieren hacerlo vía emplazamiento, porque el emplazamiento establece una fecha determinada para dictaminar. Exactamente. Claro. Exactamente. Debería caerse la sesión para que pueda, en todo caso,
quedar vigente esta convocatoria que decís este plenario. Bueno, reforma de Andís también con emplazamientos a las comisiones, programas y planes de prevención del embarazo, no intencional en la adolescencia. También hay 3 expedientes y falta dictamen de la Comisión de Presupuesto. Dicho sea de paso, entró el presupuesto, veremos a Expert más activo, ¿no? Queremos ver, claro. Una pregunta, digo, más o menos pertinente, porque siempre la queja de la oposición es Expert nos bloquea el funcionamiento. De hecho, se había hasta coqueteado con la idea de desplazar expertos desde un sector de la oposición. Y ¿Lo veremos más activo ahora que ahí entró la el pregunta presupuesto? es si el oficialismo, el gobierno, va a definir tratar el presupuesto antes o después, primero de las elecciones del 26 de octubre y después también del recambio, ¿no? Claro. Como decíamos, bueno, posiblemente sea después. Claro, porque todos los gobiernos en general prefieren tratarlo con la nueva conformación de las cámaras. En este caso lo que pasa es que la oposición, como no le cree al gobierno que tenga intenciones de tratar el presupuesto, bueno, amaga con que, bueno, si no lo trata, si no da señales de querer tratarlo en serio este año, bueno, forzar vía emplazamiento. Lo que pasa es que lo hablábamos fuera de cámara en la tanda con Martín, la cuestión de que si es medio... Sería insólito, ¿no? Insólito porque, claro, porque que la oposición emplace a... los tiempos de forzar, claro. Porque si el gobierno tiene la intención de postergarlo para que lo trate la nueva Cámara, como ha sucedido con prácticamente todos los gobiernos, que hay un recambio, en esas ocasiones se trata en extraordinaria. Cristina Kirchner lo hizo, ¿no? Sí, Cristina Kirchner, lo hizo Mauricio Macri en 2017, cuando después de ganar lo trató el tema, después vinieron en esa tanda, vinieron también la cuestión de la reforma previsional en esa oportunidad, lo hizo hasta Néstor Kirchner en 2005, cuando quiso hacerlo después que, a pesar de que tenía el número para aprobarlo, pero quería que fueran propios los diputados, no los heredados de Duhalde. Claro. En Eso este caso, equivale a decir que se trataría después del día de diciembre, ¿no? Así que veríamos. Sí, con la nueva Cámara, digo, ¿no? Claro, que no va a ser sustancialmente diferente o más favorable al oficialismo. Sí, el oficialismo va a crecer fuertemente la cantidad de integrantes de su bloque, pero también van a bajar los considerados aliados firmes, ¿no? del PRO, del radicalismo. No es que el oficialismo va a tener mayoría o va a poder sacar el presupuesto fácilmente, ¿no? Pero lo que pasa es que... Pero como Néstor Kirchner van a ser propios. Claro, van a ser propios, pero aparte el hecho de que ganar una elección, esto ahora está acuñado por muchos, pero bueno, el gobierno piensa que va a ganar esta elección, entonces te da una espalda importante, que fue lo que pasó en 2020. Un envión para claro, la legitimidad, ¿no? En 2023, por eso lo que fue Juntos por el Cambio te daba los votos, porque decía, bueno, hay que darle las herramientas para gobernar. Por lo menos eso se hace el primer año, así que es lo que espera el gobierno que le haga. Bien. Y seguimos con la extensísima lista. Rechazo del decreto de facultades delegadas 396, que fusiona distintos organismos, se requiere mayoría simple. Rechazo del DNU 6225, que modifica un artículo de lo que tiene que ver con la ley de identidad de género. ¿Sí? También se requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno a la hora de votar. Obviamente siempre tiene que haber quórum a la hora de la votación. En la siguiente placa vemos que sigue en el temario la idea de rechazar DNU, en este caso el 6125, que aprueba el Estatuto de la Policía Federal. También de todos los decretos ese es el más el que hay más interés para tratarlo. Es el más interés para poder tratarlo y rechazarlo. También el 7725, que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el registro de armas. Y ya yendo a la última placa de este extenso temario, por eso digo, qué sesión, ¿no? Si mañana logran tratar todos estos temas. Ley de emergencia en el sistema de ciencia y tecnologías es básicamente para emplazar comisiones, la de presupuesto, esto que mencionamos recién, que Expert tal vez está costando convocar, ¿no? Vemos que la Comisión de Asuntos Constitucionales por un lado y la de presupuesto está siendo emplazada recurrentemente, por lo menos en este temario, y también ley de Alzheimer, que también falta dictamen de la Comisión de Presupuestos, sería para emplazar.
Bueno, todos estos temas, ¿no? Y se empieza, como decíamos antes, en esto de la especulación más política, se empiezan con los vetos, con lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica y financiamiento en universidades. Cosa que si a partir de ahí se pudre, para decirlo en criollo y en el lenguaje de la calle, bueno, esas dos victorias podrían estar obtenidas por la oposición en el caso de que obviamente así suceda, ¿no? Claro, uno imagina la sesión de mañana que, bueno, se va a dar con un contexto de un Congreso rodeado por esa gran marcha que programan las universidades, bueno, que va a ser sobre todo, va a haber justamente los médicos de Garrahan van a estar presentes también, obviamente, pero bueno, los que movilizan especialmente son la comunidad universitaria. ¿Y cómo es el sistema? Que, bueno, va a haber larguísimos debates, me imagino más de 40 anotados por cada uno de esos dos temas de los vetos. Antes los vetos no ameritaban debate, en realidad, se iba a la votación directamente, pero bueno, ahora nos hemos acostumbrado a que hay debate. La vez pasada con discapacidad hubo muchísimos anotados para el debate, no me parece que esta vez vaya a ser diferente. Y después, cuando viene el tema de los emplazamientos, o que primero van a intentar y fracasar seguramente con el conseguir los 2/3 para el debate puntual y entonces irán por los emplazamientos, pero eso es votación tras votación, palo y palo en cuanto a la votación. ¿Cómo se cae? Menos debate ahí, ¿no? Claro, ¿y cómo se cae una sesión? Cuando en el momento de votar no tenés la gente. En ese momento, entonces, no me llamaría la atención que no se llegara al final de esto y habría que buscar cuáles. Yo mencionaba, por ejemplo, el caso del decreto de necesidad de urgencia del Estatuto de la Policía Federal, que está justo sobre el final. Y bueno, ahí va a haber, me parece, más de uno que se va a parar justamente, especialmente para hacer caer la sesión en ese momento. Y ahí caerían en cascada todo lo que viene detrás. La ley del Alzheimer, el sistema de ciencia y técnica que ya sufrió esto, porque cuando la última vez que se cayó estaba en el temario ese tema que quedó pendiente. O sea que a lo mejor llegan hasta el final, pero lo que hay que estar muy atento es en que el quórum ahí va a tener que ser estricto porque van a ser votaciones muy seguidas. Claro. Y en el momento que vos no tengas quórum, si al momento de votar no tenés oportunidad para después para llamar, decir, bueno, vamos a esperar a que vengan todos. Si el oficialismo tiene intención especial, bueno, hay manera como para hacer tiempo para que vayan viniendo. Pero bueno, ya sabemos que si se cae el quórum... Claro, y si se cae el quórum es porque realmente hay intenciones de muchos en que no necesariamente el oficialismo claramente tiene la intención de frenar todo lo que pueda frenar. Pero me parece que con alguna sonrisa se va a ir el oficialismo, pero para eso tiene que colaborar otros parándose. Veremos a ver si termina sucediendo. ¿Última sesión esta antes del 26 de octubre o puede haber alguna otra? Y debería... Pusieron todo, como contaba Pablo, ¿no? Pusieron todo. Lo que queda es el tema de reparto de ATN. Si lo trata el Senado, hay que ver si después viene para acá. Pero eso también va a depender de la negociación del gobierno con las provincias, ¿no? Claro. Sí. Y las cuestiones pendientes había quedado pendiente y hasta nunca, me parece, el tema lamentablemente, el tema del veto tratamiento del veto por la emergencia en Bahía Blanca. También. Eso había quedado pendiente. Lo que pasa es que no tienen los números, entonces... La oposición adopta algo que el oficialismo no termina de entender. A lo mejor ahora sí lo entiende, pero no tenés que perder votación. Entonces, como no tiene los números, no lo lleva. Y moratoria previsional, que no tiene los números, también está pendiente. Este sistema del veto, de la cuestión de la habilitación con los 2/3 también... del tratamiento de los vetos se da por el hecho de que los vetos tienen que pasar antes de llegar al recinto por las comisiones, donde no se los modifica, no se toca nada, pero es una formalidad que se cumple para dictaminar y mandarlo al recinto. Eso no lo está pidiendo el oficialismo porque no tiene interés en tratarlo, obviamente, y la oposición tampoco lo pide ni lo fuerza, porque prefiere que sea así, o sea, que haya una instancia previa de alcanzar los 2/3 para
después habilitar el debate, tratamiento sobre tablas del veto, porque si a lo mejor si fracasan los 2/3 iniciales, entonces le sirve para, bueno, entonces no tenemos los 2/3 para nada. Cae, no se cae el tratamiento Le queda pendiente, claro. Es difícil que sean votaciones distintas. En algún caso algún diputado planteó, yo estoy, pero bueno, es raro, yo estoy a favor de insistir con el proyecto, de rechazar el veto, pero me parece que podemos tratarlo en comisión. Pero sería muy raro, debería ser las dos votaciones iguales, o salvo que haya un ausente más, un ausente menos en alguna de las dos, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, al oficialismo le conviene. Les recordemos que estamos se está por iniciar la reunión conjunta de Cultura, Mujeres y Diversidad. Ahí están ya sentados en la cabecera no son las autoridades específicamente, pero sí. ¿A quién? Sí, ahí nos dice nuestro director que está Ginocchio y Macha, están las autoridades. Entonces en cualquier momento arranca, nosotros lo vamos a transmitir, entonces enseguida les vamos a dar el pase en cuanto arranque. Van a tratar proyectos de resolución y después, inmediatamente después de que son proyectos de resolución que son conjuntos, por eso van a dictaminar. Hoy es día de dictámenes. Y después viene Cultura, después se van los de la Comisión de Mujeres y quedan las de Cultura, que es Silvana Ginocchio, es la presidenta, para tratar temas como la declaración del Monumento Histórico Nacional a la Iglesia San Francisco de Asís. Bueno, son declaraciones de monumentos y cuestiones especiales. La fiesta de Nuestra Señora de Virgen Urcupiña, que se celebra en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Todas cuestiones así, son tiempos, es el momento en el cual los diputados tratan de aprobar todo lo que puedan de sus propios proyectos, porque justamente ya quedan sesiones contadas, entonces hay que apostar a por lo menos sacar dictámenes y que puedan llegar al recinto. Los proyectos de resolución se aprueban rápidamente, pero tienen que ser incluidos en el temario, obviamente. Ese es el tema. Hoy decíamos justamente, hoy querían dictaminar en transporte, no pudieron porque no había quórum, entonces había proyectos de resolución y declaración, entonces no se inició la reunión. Población y desarrollo sí, trataron 37 proyectos y 41 expedientes. Ese era el número que iban más o menos, los números son medio redondeados por mí, pero y tuvieron dictámenes. En el caso de Acción Social y Salud Pública, los que estuvieron presentes fueron familiares del Garrahan, de pacientes del Garrahan, invitados y representantes del sector de la salud, que expusieron muchos sobre la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, bueno, para darle un contexto a lo que va a suceder mañana. Y también estuvieron Ciencia y Tecnología inmediatamente antes de que iniciáramos nosotros el programa, y lo que decíamos, y se postergó, eso es un detalle importante, se postergó por un mes, ¿no? Lo de el tratamiento del sistema de inteligencia artificial, que se iba a debatir hoy. Si se debatía hoy, hubieran seguido bastante, o sea, no hubiéramos tenido programa porque seguramente tenían para 2 horas por lo menos. Como se decidió mandarlo a asesores para tratarlo el mes que viene, les va a ir el año me parece, trataron temas de proyecto de resolución y declaración. Y también se hizo hoy la de recursos naturales y conservación del ambiente humano, todas ocupándose de tratar proyectos de dictaminar sobre proyectos de resolución y declaración. En el caso de recursos naturales sí tenía un proyecto de ley que era uno que viene del Senado, por el cual se aprueba el acuerdo marco entre Argentina y Basilea, la Secretaría del Convenio de Basilea, para el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscrito el 2 de noviembre de 2016 en Ginebra, Suiza. Bueno, esto está por arrancar, enseguida vamos a conectarnos cuando arranque. La de Libra no se reunió esta semana, ¿no? No, es verdad, no se reunió. De ellos dicen que bueno, ya no tenían invitados. Recordemos que valía la primera reunión esa que se hizo en su momento, que hubo un montón de invitados. Estaba pendiente una reunión, ¿no?, con las autoridades judiciales, con María Servini, con Tayano, para, bueno, hay que ver qué datos
sacan de ahí los diputados de la causa judicial. Pero ahí van los diputados a ver a los jueces. Una ¿no? subcomisión se formó, ¿no? Claro. De ahí Entonces, a lo mejor pueden retomar después la... Y la semana que viene van a reunirse seguramente porque ya están las fechas de la convocatoria a la secretaria general de la presidencia. Creo que es el martes que viene, no me acuerdo bien. Le habían dado 2 fechas como para que fuera, obviamente claro, no va a ir. a la Casa y Rosada. Van a discutir en todo caso a ver si van o vienen, quién es el que, si actúan, si convocan a la acción de la fuerza pública. Eso no me imagino que pueda llegar a suceder, pero bueno, tendrán que apelar a un juez que lo determine. Pero bueno, esa reunión que generalmente se hace a las 18 los martes, no sé por qué tan tarde, pero esta semana no hay. Ahí están todos esperando que haya quórum, evidentemente. Son 2 comisiones las que están reunidas y me parece que no va a haber quórum. Con este contexto de tantas sillas vacías para 2 comisiones, me parece que no llega al número. Están los presidentes y bueno, imaginamos que para mañana no va a haber tantas vueltas para conseguir el quórum en la sesión de mañana. El número de mañana es los 2 tercios, no más que el quórum. Claro. El quórum también hay que juntarlo, sí. pero sí son los 172. Sí, me hace acordar a los arqueros, ¿viste? Cuando lo meten gol tonto porque está pensando en a quién se la va a dar antes de atajar la pelota. Y entonces digo, bueno, piensen en el quórum también, no piensen en los 2 tercios, tanto pensar en los 2 tercios, primero ya primero se hay sabe que arrancar el partido. Claro. También es cierto que si te cuesta juntar el quórum, los 2 tercios, claro, quedas por supuesto. lejísimo, ¿no? No, pero no les está costando en las últimas sesiones, no les está costando para nada. Seguimos viendo ahí, Mónica Macha se inquieta porque no llegan. Están esperando obviamente que arranquen con el quórum. Hoy en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, uno de los temas, en los pocos oradores que hubo, lo que estaban hablando, yo mencionaba el hecho de que querían invitar a Marco Labaña para cambiar el sistema de conteos del tema de la canasta básica. Pero bueno, nosotros vamos a llegar esperando el inicio de la sesión, le damos paso a pasos perdidos, justamente Amanda Alma y Fernando Fraquelli, que ya ahí nos están esperando. Nosotros nos despedimos. Martín, será hasta mañana. Hasta mañana. Y Pablo, nos vemos el jueves que viene. Con y con mucho ustedes gusto. nos vemos mañana a partir de las 15. Ya viene Pasos Perdidos y la comisión.